Buenos días y feliz año 2026. Estamos a 1 de enero y toca montar línea a las 7, pero ya volveremos a las 5 o a entrar a las 6. Que da igual que monte línea o no, pero espero, por favor, que este año sea el año en el que volvemos a entrar a la hora adecuada a la línea azul. En este año estoy trabajando en Goyasá, no sé si cuando yo lo vea en el futuro, cuando lo vean mis hijos, estoy trabajando en el mismo lado. Pero ahora estoy en Coyasá, estoy súper a gusto, estamos montando comida, estamos envasando comida y cocinando para Mercadona, los platos preparados. El sushi, la ensalada de pasta, el salmón con verdura, el poke de salmón, pollo teriyaki, me falta uno, el yakisoba. Estoy muy contenta. Así que yo creo que este año va a ser cuando volvamos a la línea azul a la hora que se merece. Después de este preámbulo de 1 minuto, seguimos, que ya queda muy poquito de este libro, el cual os recuerdo, se llama Los enigmas pendientes. Este trozo del capítulo se llama Los megalitos increíbles. Toda la cultura megalítica que llenó los campos de Europa de monumentos que todavía permanecen de pie y que a veces son tan simples que solo constan de una única piedra gigantesca es sorprendente. Las tradiciones también han hecho depender a los monumentos megalíticos de una civilización desarrollada por una raza de gigantes. Pero no nos interesa a nosotros ahora fijar la mirada en esta posibilidad, sino en el significado y la utilidad que pudieron tener esas enormes piedras clavadas en el suelo como agujas o dispuestas en forma de mesa o círculos. El ejemplo más completo es, con toda seguridad, el conjunto megalítico de Stonehenge, cerca de Salisbury, Inglaterra. Centenares de grandes piedras se hallan dispuestas de tal forma que siempre se pensó que debían tener una especial finalidad. A la hipótesis de lugar sagrado de reunión sucedieron otras más tendentes a lo práctico. Alguien han comparado el trabajo ingente que tuvieron que desarrollar los constructores de Stonehenge al que fue necesario para levantar las pirámides de Egipto, proporcionalmente. La arqueología ha descifrado la antigüedad de su configuración en los alrededores del año 1500 a.C., y varios son los misterios que rodean al conjunto megalítico. En primer lugar, las piedras pertenecen a canteras que distan del lugar cuanto menos una veintena de kilómetros. Hay algunas piedras volcánicas que debieron ser transportadas desde mucho más lejos, cientos de kilómetros. Fueron sobre todo los estudios del profesor Hawkins los que descubrieron el enigma de Stonehenge. Para extraer una conclusión, Hawkins estudió la disposición de los bloques de piedra en el suelo. Con respecto a ellos mismos entre sí y con respecto a los astros. Los megalitos estaban situados alrededor de un foso circular del que la entrada estaba fijada exactamente en el punto norte, y formaban esencialmente dos grandes círculos, el externo de unos 100 metros de diámetro aproximadamente, 56 zanjas en el interior y una especie de puerta que daba entrada complementaban los centros. No sabemos quiénes construyeron. Complementaban el conjunto. Existen tantas exactitudes en las distancias, tantas proporciones, una colocación de las piedras tan singular que, por fuerza, aquello debería tener una utilidad práctica. Se fue abriendo paso la teoría de que se trataba de un calendario solar y lunar, que se interpretaba de acuerdo con la entrada de los rayos a través de las distintas piedras que componen el monumento. Fue un acierto la teoría y se comprobó mediante computadoras. Se interpreta la situación de los rayos solares y lunares durante todo el año. Se sitúan en el tiempo los eclipses de luna e incluso está patente el hecho astronómico recientemente comprobado de que los eclipses lunares acaecen cada 56 años. ¿Cómo pudieron los constructores de Stonehenge tener acceso a unos conocimientos de matemáticas y de astronomía tan completos que les permitieran plasmar con megalitos un calendario tan perfecto hace por lo menos 3.500 años? ¿Cuál fue la causa de que esos conocimientos desaparecieran después sin ser asimilados por alguna de las culturas que sobrevivieron? La computadora reveló a los investigadores de Stonehenge un hallazgo asombroso sobre todos,
El conjunto megalítico era ya en sí una computadora solar y lunar, capaz de proporcionar a sus intérpretes datos semejantes a los que elabora una de nuestras computadoras de hoy. Otro enigma de grandes piedras se halla situado en Líbano, en los restos de la que fue importante ciudad hace miles de años, Baalbek, rodeada de imponentes murallas en las que se utilizó, cuando todavía no se había inventado, según la ciencia oficial, el cemento armado. En Baalbek sorprende todo, desde su origen que se ignora a su abandono, del que no se conocen tampoco las causas ni el momento. Junto a las ruinas de la ciudad, los restos de los que parece haber sido un especialísimo aeropuerto enorme, construido con losetas de piedra colosales perfectamente ensambladas. Los habitantes de Baalbek, mejor sería decir los responsables de aquella cultura misteriosa, fueron capaces de tallar bloques de piedra de 750.000 kilos y desplazarlos desde las canteras y colocarlos en donde convino sus fines. Los bloques que forman la muralla miden unos 120 metros, son de una sola pieza y llegan a pesar más de 700.000 quintales. Demasiado para que puedan caber en el cajón de las posibilidades de nuestro cerebro. Ni la técnica actual más sofisticada es capaz de desplazar bloques de semejante peso. Solamente una energía desconocida y seguramente mental que hoy se está discutiendo en parapsicología, la telequinesis, podría elevar como una pluma esos pesos increíbles, en el caso de que realmente exista. La siguiente parte del capítulo se llama Zimbabue y Mohenjo-Daro, donde la vida se interrumpió en un instante. Dice, en el interior de Rodesia se hallan las ruinas de lo que debió ser una ciudad pobladísima y moderna, levantada según los procedimientos de disposición más clásicos, más humanos. Zimbabue contenía varias zonas bien diferenciadas. En una estaban enclavados los templos y palacios. Siempre hubo ricos y pobres, se dice, y en sus alrededores las viviendas comunes de los moradores, seguramente establecidas por barrios. Todo muy normal en un concepto evolucionado de la vida comunitaria. Grandes construcciones de piedra y de ladrillo, altas torres, murallas ciclópeas, confortables casas, todo, absolutamente todo fue abandonado, que no destruido, por alguna causa desconocida para nosotros. No sabemos quiénes construyeron la imponente ciudad, aunque los arqueólogos han determinado su fecha entre 700 y 400 años antes de Jesucristo. Los pueblos indígenas de vida primitiva que todavía y desde siempre habitan los alrededores no han recibido por tradición ninguna noticia acerca de los tan misteriosos visitantes, si es que se trató de visitantes o de que ningún grupo originario de la zona levantara aquella ciudad. Un caso parecido, aunque de mayores proporciones, es lo que se refiere a su misterio. Lo constituyen los restos de la ciudad de Mohenjo-Daro, que fue edificada en una pequeña isla del río Indo en Pakistán. Las ruinas fueron fechadas en algo más de 2000 años, pero esa fecha solo se refiere a la última de las ciudades que fueron construidas allí, superpuestas, y que son nada menos que 7. Los descubrimientos arqueológicos han puesto de relieve que las 7 ciudades que ocuparon la isla de Indo permanecieron habitadas durante miles de años cada una de ellas y que probablemente fueron los mismos pobladores, el mismo pueblo, los que elevaron de nuevo los muros y las casas en cada ocasión en que, quién sabe por qué causa, la ciudad se vino abajo. Debió tratarse de un pueblo muy sabio, tan evolucionado que dejó de respetar a los dioses y a los aristócratas de sangre o de honor y dinero. En ninguna de las 7 ciudades superpuestas, en ninguna de las ruinas, se ha hallado rastro de templos o de palacios. Perfectamente trazadas, todas muestran sus espaciosas avenidas y sus calles bien dispuestas, racionalmente facilitando los traslados y los accesos. Casas de varios pisos en las que se disfrutaba de agua corriente y, por supuesto, de baño, alcantarillado y desagües que iban a parar al río. Construcciones todas de ladrillo cocido, en fin, como una urbanización moderna. Los estudios realizados hasta la fecha parecen demostrar que en los tiempos de la última de las ciudades levantadas, la más moderna, no se conocían las técnicas de trabajar los metales, pero en las más antiguas sí. Se encontraron restos de materiales de hierro y de estaño. Como en el caso de Zimbabue, los pobladores de los márgenes del Indo no tienen noticias de quiénes eran los habitantes de Mohenjo-Daro.
ni de por qué desaparecieron. Y si se trató en efecto de una desaparición en masa y súbita, de la que no quedaron ni los cadáveres ni el rastro del camino que pudieron seguir. La ciudad presenta un aspecto de haber visto interrumpida su vida normal de pronto y de haber sido abandonada a toda prisa. Utensilios de uso común entre los escombros y en las calles afirman que la desaparición de sus habitantes no estuvo preparada de antemano, que nadie allí sabía que debían marcharse o desaparecer en un instante, que nadie, en fin, era consciente de la amenaza, cualquiera que haya sido. Es uno de los enigmas más grandes que tiene planteados la arqueología y que tal vez no tenga solución jamás. Los investigadores más sagaces comienzan a considerar que resulta extremadamente extraño el hecho de que los moradores de las últimas ciudades Mohenjo-Daro hubieran olvidado las técnicas del trabajo de los materiales hasta el punto de no saber utilizar el hierro, técnicas que desarrollaron y de las que se sirvieron con profusión los constructores de las ciudades más primitivas. Es muy raro el caso, pero hay que comenzar a pensar que los habitantes de esta isla misteriosa en el interior del Indo detuvieron su marcha en el camino de la evolución y comenzaron lentamente una marcha atrás, una regresión cultural, perdiendo de generación en generación técnicas y conocimientos hasta llegar a desaparecer ellos mismos, cuando agotaron los recursos de su herencia. Una especie de suicidio cultural que obedecería a alguna dinámica humana desconocida y que podría explicar, de confirmarse, la desaparición de muchas culturas y muchos pueblos, incluso de humanidades que nos precedieron. Desde unos siglos antes de Cristo hasta miles y miles de años atrás, la isla del Indo donde se elevaron los democráticos edificios de Mohenjo-Daro es un misterio impenetrable por ahora. Uno más de los enigmas de esta larga lista de acontecimientos que el hombre ha vivido a lo largo de su historia en el planeta. De esta historia nuestra, porque a lo mejor existen otras historias independientes en el tiempo, ante los que ni usted, ni yo, ni nadie estamos en disposición de dar respuestas. Grandes enigmas pendientes. Y se termina el libro. Pues ha dado bastante de sí y ha sido un tema interesante tras otro. Hay algunos un poco más creíbles que otros. A mí me interesa mucho todo lo que no se pueda explicar. A mí me gusta ser un poco crítica con lo que parece más creíble, con lo que parece más plausible y lo que no. Por ejemplo, el tema de Nessie en el lago Ness me gusta mucho. Me gusta el tema del Yeti porque estoy segura de que hay unos cuantos tipos de Yeti diferentes. Y de que el monstruo del lago Ness existe sí o sí, o ha existido en algún momento de la historia. Bueno, ¿con qué os quedáis? ¿Cuál ha sido vuestro preferido?